Ven, arrodíllate ante Él y confiesa tu arrogancia. Confiésale tus pecados frente a frente, cara a cara. Que nadie mejor que Él. Si de veras te arrepientes, te hará libre desde hoy, para siempre, para siempre. La palabra de Jesús tiene poder y cambiarlo todo puede. Pídele que cambie en ti tu manera de vivir. La palabra de Jesús tiene poder. Pídele que te perdone y podrás salir al fin de la oscuridad en que vive. La palabra del Señor tiene poder hasta el día de hoy. Con esa palabra que Él creó todo el universo, la misma palabra que nos transforma el día de hoy. La palabra del Señor tiene poder, hermano. Tiene poder. Gracias, Dios. ¿Qué tal si se atreve a cantar conmigo? Vamos. La palabra de Jesús tiene poder y cambiarlo todo puede. Pídele que cambie en ti tu manera de vivir. La palabra de Jesús tiene poder. Pídele que te perdone y podrás salir al fin de la oscuridad en que vive. El tema que voy a compartir hoy se titula El camino de la luz. El camino de la luz. Y voy a hablar acerca de los fundamentos inquebrantables de nuestra fe. Hicimos una lista de ellos en la lectura de En esto creemos. Y el texto que voy a usar es el versículo 3 de la epístola de Judas. Judas no es el Judas Iscariote el que vendió al Señor. Este Judas es hermano del Señor Jesucristo. Y él dice en el versículo 3, Judas 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa frase, la fe que ha sido una vez dada a los santos, se refiere a los fundamentos inquebrantables
de la fe del Señor. La fe en la Biblia es confiar en Dios, pero la fe también se refiere al cuerpo doctrinal que se le ha dado a la iglesia. Hace algunos años, después de un fuerte terremoto, unos ingenieros inspeccionaron dos edificios que estaban uno junto al otro. Ambos parecían sólidos, eran edificios modernos, tenían una apariencia impresionante, pero uno de ellos quedó gravemente dañado mientras que el otro permaneció firme. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia estaba en los cimientos. Un edificio fue construido sobre una base profunda y sólida, pero el otro tenía fundamentos débiles. La lección es que la verdadera fortaleza de una construcción no está en lo que se ve, sino en aquello sobre lo cual descansa. Lo mismo sucede con la vida cristiana. Vivimos en una generación donde muchos creyentes saben cantar himnos, asisten a los cultos, predican, enseñan, participan en actividades religiosas, pero pocos conocen realmente en qué creen. ¿En qué creen? Y Judas nos está exhortando a que contendamos por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pero ¿cómo vamos a contender por una fe que no conocemos? ¿Cómo vamos a hacer defensa, o como se le dice, apología de una fe, de una verdad que desconocemos? ¿Qué es esa fe una vez dada a los santos? O como le he llamado hoy, el camino de la luz. Son los fundamentos inquebrantables de los que me estoy refiriendo. Ahora, ¿dónde inicia el camino de la luz? ¿Dónde inician esos fundamentos de fe? Empiezan con el Dios Trino. Empiezan con el Dios que adoramos. Deuteronomio 6:4 dice Dios: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es uno. Dios es único. Pero cuando leemos toda la Biblia, vemos que ese Dios uno y único se ha revelado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. A lo largo de las Escrituras y a lo largo de las historias ha habido tres énfasis muy marcados en lo que son las tres personas de lo que conocemos como la Divina Trinidad. Primero tenemos el énfasis del Padre. Y debo hacer notar de una vez que aunque se ven tres énfasis diferentes, las tres personas han estado ahí siempre. Pero hay una que sobresale. En el Antiguo Testamento sobresale la persona del Padre. Desde Génesis hasta Malaquías, el Dios único. Pero luego, de Mateo hasta Hechos, capítulo 1, verso 9 al 11, ahí se enfatiza la persona del Hijo de Jesucristo. Y del capítulo 2 de los Hechos hasta hoy se enfatiza la persona del Espíritu Santo. Entonces Dios revelado, no manifestado, revelado en tres personas diferentes. ¿Está bien? Ese Dios revelado es el Dios uno y único que no se divide su esencia. Es eterno, santo, creador y sustentador de todo lo que ha creado, de todo el universo. En la Biblia
En el Antiguo Testamento solamente hay un Dios. Un Dios. Cuando hablamos, y no me voy a extender en eso, pero cuando queremos hablar de la Trinidad y nos vamos al Antiguo Testamento, ahí no podemos definirla, porque son etapas. En el Antiguo Testamento, la Biblia nos dice que hay un Dios porque hay un propósito de mostrarle al pueblo de Israel que solamente hay un Dios, porque el pueblo estaba rodeado de dioses falsos, muchos dioses falsos. Pero otra vez, cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que hay tres personas distintas que no se confunden, que cuando hablamos de las personas son diferentes. El Padre no es el Hijo no es el Padre no es el Espíritu, ni el Espíritu es el Hijo. Cuando hablamos de personas, pero cuando hablamos de Dios es uno nada más. Como dicen, no se confunden las personas ni se divide la esencia. Me dijo una vez un hermano, hoy me ha terminado de arruinarme. No adoramos tres dioses. A eso se le llama triteísmo. Pero sí podemos decir que el Padre nos ama y el Padre es el autor de nuestra salvación. El Hijo es el que realiza la salvación cuando nos redime en la cruz. El Espíritu Santo es el que aplica la salvación, es el que ejecuta y administra la salvación. Entonces, repito, el Padre se enfatiza en el Antiguo Testamento como uno versus el politeísmo. El Hijo y el Espíritu Santo se enfatizan en el Nuevo Testamento. Ahora, ese Dios único y trino en personas creó al ser humano y lo creó perfecto, con libertad. No creó robots, no creó máquinas. Y el hombre pecó contra Dios, cayó en el pecado. Pero Dios, en su plan de contingencia que él tenía, Dios decidió restaurarlo. Y por eso envió a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y entonces aquí aparece a Jesucristo, el Salvador que todos necesitamos. O como dijera el apóstol Pedro, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Este es el Salvador que nos va a guiar por el camino de la luz. Dios se hizo carne en la persona de Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, y aquel Verbo se hizo carne. Y dice, verso 18, Juan 1, a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito del Padre, Él lo ha dado a conocer. Por eso el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Nació de una virgen que se llamó María, vivió una vida sin pecado, finalmente muere en la cruz, pero resucita victorioso, asciende al cielo y hoy intercede por nosotros. De modo que la cruz no fue una tragedia, pero fue el plan de Dios para rescatar a la humanidad. Si Cristo no hubiera venido, no habría esperanza. Si Cristo no hubiera muerto, no habría perdón. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría salvación. Él resucitó, ascendió y luego envió al Espíritu Santo como el administrador de la salvación. Ahora hablamos del Espíritu Santo como el gran aplicador de la salvación, como el gran transformador para poder ir por este camino de la luz hacia la eternidad. Dice el evangelista Juan, capítulo 16, verso 13, palabras de Cristo registradas por él: pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él los guiará a toda la verdad. ¿Qué es lo que haría el Espíritu Santo para hablar, guiarlos en esa verdad? Él dijo Cristo, cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado. Él va a regenerar al pecador, va a santificar al creyente, va a guiar a la iglesia, va a fortalecer al cristiano, lo va a capacitar para vivir la vida cristiana, porque nadie puede transformarse verdaderamente sin la obra del Espíritu Santo. Hay muchas religiones y la religión sí puede cambiar costumbres, pero solo el Espíritu Santo cambia corazones. ¿Cómo sabemos que todo esto que estoy diciendo es la verdad? Porque hay un documento confiable que Dios nos ha dejado, que se llama la Biblia. En la Biblia es donde tenemos toda la documentación. La Biblia, la palabra de Dios, es nuestra guía. La Biblia, la palabra de Dios, es el récord, es el acta que se ha documentado por parte de Dios todo lo que es de Él. La Biblia es nuestra autoridad suprema para la fe y para nuestra conducta. La Biblia revela infaliblemente todo lo necesario para nuestra salvación. Las opiniones, la cultura, las modas cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre, sin error y sin falla. ¿Y qué es lo que nos diagnostica la Biblia? ¿Qué es lo que nos importa esta mañana acerca de la Biblia? Nos muestra el problema del ser humano, el pecado. Nos muestra ese diagnóstico para el hombre que una vez perfecto le fallara a Dios. Y Pablo dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado entró en el mundo por la desobediencia humana. Y por culpa de esa desobediencia, toda la humanidad fue afectada, porque Adán y Eva se convirtieron en el molde de la humanidad. De ahí que la raíz de todos los problemas humanos es espiritual. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque tenemos una naturaleza caída, heredada, que la Biblia le llama también el pecado, hombre viejo, y en teología se conoce como naturaleza pecaminosa. De modo pues que el mayor problema del hombre está dentro de él. Su problema no tiene solución humana posible. Quebramos la ley de Dios y no hay remedio terreno para ese problema legal que el ser humano tiene, ni para su problema espiritual. Y aquí surge una pregunta: ¿hay alguna esperanza para el hombre? ¿Cuál es, si la hay? Aquí aparece entonces la cruz de Cristo. Y cuando hablo de la cruz de Cristo, me estoy refiriendo al sacrificio de Cristo, el Cordero Inmaculado, a favor de nosotros. La cruz nos redime en la expiación. Me estoy refiriendo a Cristo. Cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo vino a hacer una limpieza, una expiación completa por el pecado de toda la humanidad. Y de ahí que podemos decir que su sangre es suficiente. Su sacrificio fue perfecto. Su obra fue completa. Y la cruz nos demuestra dos cosas: lo grave que es el pecado y la grandeza del amor de Dios. ¿Sabe usted? Dios estuvo en un dilema. En un dilema. ¿Por qué? Porque cuando el hombre cayó en el pecado, Dios quería perdonarlo, porque Dios es amor. Pero también Dios es justo. Dios es juez justo. Y la ley de Dios no se puede violar, quebrantar y que se quede así el asunto como que nada. Dios quería perdonar al hombre porque
lo amaba porque lo ama. Pero la justicia le exigía, castíguelo. No lo puede perdonar porque ha violado una ley y la ley no se puede violar. Entonces, si él viene y dice, bueno, lo voy a castigar porque mi justicia no puede pasar por alto, entonces el amor le dice, no, no lo castigues, perdónalo. Entonces, ¿lo perdono o lo castigo? Como alguien dijo, Dios atrapado en su diosidad. Pero él tenía un plan. La cruz. Alguien dijo, donde la justicia y el amor se encontraron, allí se levantó una cruz. Porque allí Dios mismo paga en su Hijo inocente todo el pecado de la humanidad y se satisface la justicia de Dios, cargándole al Hijo de Dios todas las culpas del ser humano, desde Adán hasta el último que no ha nacido. Y ahora su amor puede ser satisfecho para poder decir, lo perdono. ¿Comprende? Y así se soluciona el dilema en la cruz del Calvario. Bueno, pero es que el hombre merecía eso. Jamás. El hombre no merecía. El hombre lo que merecía no era un Cristo crucificado. Lo que merecía era condenación eterna. Pero Él quiso darnos la salvación, aunque no lo merecíamos. Ni tampoco pudiéramos responder a su invitación, porque estábamos muertos. No podíamos responderle. Pero aquí entra el otro punto, que se llama la gracia de Dios. Aleluya. La gracia de Dios preparadora, que también se le llama la gracia preveniente. A ver, el ser humano no podría responderle a Dios si esa gracia no lo prepara primero. La gracia preveniente o preparadora. Lo dice Pablo, por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros. Ustedes no tienen nada que dar. No tienen cómo responder. Pero por gracia, favor que no merecemos, sois salvos. Y esto es un regalo de Dios. No por obras de ustedes que no sirven para nada. Le dijo a ellos, ¿no? Sino por su gracia. Su gracia. Antes que lo buscáramos, Él nos buscó. Por eso me encanta tanto ese himno que dice, hermana, mucho antes que yo, Él buscóme y me atrajo a su amado redil. Su gracia preparadora. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No tenemos nada que dar. Su gracia aparece para capacitar al pecador, para que pueda responder al llamado de Dios. Por eso a Dios nadie llega por casualidad. Nadie llega por iniciativa humana. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Que no digamos, tenemos que ganarnos la salvación. ¿Cuándo? Como dice las palabras de David, que se volvió canto. ¿Qué le daré? No tengo que. Si todas las cosas son suyas. Cristo es de Él. La gracia es de Él. No merecemos nada. Todo comienza con la gracia de Dios. Entonces Dios, por su gracia, busca al hombre. Pero el hombre tiene que responder
porque la gracia lo ha capacitado. La salvación es un regalo, pero para que ese regalo se complete, hay que recibirlo. Si no se recibe, no se completa el regalo. Ahora, ¿cómo debe responder el pecador a esa salvación, a ese regalo? Por el arrepentimiento. Por el arrepentimiento que cambia vidas. Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos. Arrepiéntanse y conviértanse. ¿Qué es eso del arrepentimiento? El arrepentimiento es más que entender que somos pecadores. Es más que sentir tristeza por haber pecado contra Dios. El arrepentimiento es cambiar de dirección. Íbamos hacia el sur, ahora tenemos que regresar hacia el norte. Arrepentimiento es abandonar el pecado. Arrepentimiento es volver el corazón a Dios. Pero dice arrepiéntanse. Iban en dirección contraria. Arrepiéntanse es dar media vuelta. Pero conviértanse es caminar en el camino de la luz. Y dejar que Dios nos forme hasta que el día, dice la Biblia, sea perfecto. Y tenemos que decir que no hay salvación sin arrepentimiento. Si no os arrepentís, dijo el Señor, todos pereceréis igualmente. Ahora, el arrepentimiento se manifiesta en vidas cambiadas, en cambios internos que se expresan en frutos, como decía Juan el Bautista, dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento se ve. Hay cambios. ¿Cuál es ese cambio interno que viene cuando el ser humano se arrepiente? La nueva vida en Cristo, que también se le conoce como la regeneración. Generar es dar vida, regenerar es dar vida otra vez. Por eso el apóstol Pablo dijo, si alguno está en Cristo, nueva vida, nueva criatura es. Entonces, cuando el ser humano se arrepiente, como debe arrepentirse, el Espíritu Santo le da una regeneración, una nueva vida en Cristo. La persona recibe 3 regalos. Número 1, la justificación. Número 2, la regeneración. Número 3, la adopción. La justificación es un término jurídico, es un término legal que Pablo toma como prestado del derecho romano. Cuando una persona ha violentado una ley, su récord de vida queda manchado. Y cada vez que ponen su nombre ahí en las computadoras, ahí aparece su récord, sea crediticio o criminal, lo que sea. Y siempre aparece ahí. Pero hay una manera de borrar ese récord. Pues el récord delante de Dios, señoras y señores, estaba horriblemente manchado. Había un acta de decretos en contra de nosotros. Pero cuando la persona se arrepiente de verdad y el Espíritu Santo lo regenera, también le borra el récord. A eso se le llama en la Biblia justificación. Aparecemos como que nunca pecamos. Y no solo eso, nos adopta Dios como sus hijos. Nos da la patria potestad y nos hace herederos y coherederos con Cristo. Nos hace coherederos de Él. Dios no solamente mejora a las personas, pero Dios las recrea. Hay un cambio espiritual. El evangelio no es reforma, el evangelio es nueva creación. Y ante esto, ahora tengo que decir que ese pecado que el ser humano cometió, le trae 2 realidades. A esto se le llama la dualidad del pecado. El pecado es dual. ¿Por qué? Porque el pecado que cometió la primera pareja se transfirió a toda su descendencia. Por cuanto por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, por cuanto todos pecaron. Desde que somos engendrados
en el vientre de nuestra madre, adquirimos ese germen. Y todos traemos el pecado que Agustín de Hipona le llamó el pecado original. El pecado de origen. Y ese pecado que es innato, un pecado del que no somos culpables, pero que lo tenemos, es el pecado que nos impulsa a cometer nuestros propios pecados, que son los pecados de comisión, de cometer. Hay pecado original o heredado y hay pecado actual, de acto, o sea, personal. Violamos la ley de Dios. Cuando somos perdonados, hay un nuevo nacimiento, pero esa naturaleza pecaminosa queda ahí. Y necesitamos algo más que perdón, algo más que regeneración. Necesitamos lo que la palabra de Dios nos dice, la santificación. Y nosotros le llamamos santificación entera. ¿Por qué? Porque cuando nos entregamos al Señor y Él nos regenera, nos justifica y nos adopta, a eso se le llama santificación inicial, porque queda todavía algo más profundo, como dijo Juan el Bautista. Yo a ustedes lo más que puedo hacer es bautizarlos en agua para que se arrepientan, pero queda adentro de ustedes, hay un algo que todavía les queda afectando, que necesitan vencer. Eso no lo puedo hacer yo, pero el que viene detrás de mí, Él trae un bautismo de fuego y Él va a purificarlos, y se cumple en Hechos capítulo 2, cuando por el fuego del Espíritu Santo Dios purifica los motivos, purifica los corazones luego de una entera santificación y nos da capacidad para vivir esta vida. Y aquí entramos a lo que se llama la santidad que Dios desea de su pueblo, que también le decimos santificación entera, como lo dice el apóstol Pablo, Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Por qué dice eso? Porque hacía falta algo más, algo más. Todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sean enteramente irreprensibles hasta la venida del Señor. Entonces, iglesia, Dios quiere más que nuestro perdón, más que nuestra regeneración, que nuestra justificación, que nuestra adopción. Quiere transformación, quiere santificación, que es la obra que Dios hace para conformarnos a la imagen de Cristo. La entera santificación por el bautismo del Espíritu Santo limpia los corazones. Luego, repito, de una consagración completa a Dios que se opera por el bautismo con el Espíritu Santo, que purifica, que empodera, nos da poder para vivir esta vida cristiana que sea gozosa, nos da nuevo impulso y nos da gozo y nos da capacidad de hablar. Por eso dice la Biblia en Hechos 2 que cuando el Espíritu Santo vino, dice que una de las manifestaciones ahí fue que hablaban en otras lenguas. Pero no eran lenguas de jerigonzas. Ahí mismo dice el pasaje que habían personas que vinieron, judíos que no vivían en Jerusalén, que estaban en la dispersión, que ya no hablaban el hebreo, hablaban, ahí está, partos, medos, elamitas de Mesopotamia, de Cirene, etcétera, más de 16 diferentes lenguas o idiomas. Y cuando Pedro se levanta, él habla en su idioma galileo y dice que les oían hablar en sus propias lenguas. El punto es este: las experiencias que el Espíritu Santo nos pueda dar o nos quiera dar son individuales. Pero lo que sí es cierto es que cuando el Espíritu Santo purifica nuestros corazones y nos empodera para que seamos testigos y para que hablemos en muchas lenguas. Que vayamos y hablemos a todo mundo en cualquier idioma, porque la iglesia tenía que ser intercultural y para eso se necesita un poder muy grande. No, nosotros no le hablamos ni al vecino ni en nuestro mismo idioma. Pero eso es el Espíritu Santo. Entonces, Dios no solamente quiere que vayamos a su reino un día,
Él quiere que vivamos como ciudadanos del reino y que seamos parte de su familia en la tierra. Dios quiere, como al inicio, tener una familia. Y esa familia es la iglesia. Ese es su nombre. La iglesia que Cristo edificó. Todos los regenerados, justificados, adoptados, santificados son parte de la iglesia que Cristo formó. Él dijo, voy a edificar mi iglesia. Ese es el pueblo redimido de Dios, el cuerpo de Cristo, que es la comunidad que Dios ha llamado a evangelizar, a discipular, a servir, a mostrar compasión. La iglesia existe para alcanzar a los que aún no conocen a Cristo. Es un pueblo que testifica de Cristo, que para eso Dios la ha llenado de su Santo Espíritu. ¿Cómo testifica? ¿Cómo testifica? Bueno, por el bautismo. El bautismo no salva. Dice la Biblia que somos sepultados juntamente con Cristo por el bautismo, pero no salva. Como no salva diezmar, como no salva orar, como no salva asistir a la iglesia. Pero es una proclama pública de la fe del creyente. Una señal externa de una gracia interna. Una señal de pertenencia a Cristo Jesús. Pero la iglesia también es el pueblo que conmemora la muerte de Cristo. ¿Cómo lo conmemora? Por la Santa Cena, la Cena del Señor. Dice en 1 Corintios 11:26 que cada vez que hagamos esto, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces la Santa Cena recuerda el sacrificio de Cristo, nuestra comunión con Él, la unidad de la iglesia, somos un pueblo y la esperanza de su regreso. Pero también voy a mencionar que en este transitar a la ciudad de la luz pasamos por muchos sufrimientos, pasamos por muchas tristezas, pasamos por muchas enfermedades y Dios ha provisto para esas necesidades. Una de las cosas que Dios ha provisto es la ciencia médica. Poco damos gracias a Dios por la ciencia médica. ¿Cuánto damos gracias a Dios por ese médico que nos atendió? ¿Cuánto nos recordamos de esa enfermera, de ese enfermero que nos atendió? De ese dentista que nos hizo sufrir, que sentíamos que el barreno ya no salía por aquí. ¿Cuántos recuerdan y oran por ese cirujano, por ese radiólogo y tantas especialidades y subespecialidades que hay? Todos ellos, aunque fueran ateos, son siervos de Dios, aunque no sean salvos. Dios los tiene ahí, los ha capacitado. Gracias a Dios por los médicos. Yo estoy parado aquí por un médico de Tijuana. Y usted no sé por cuántos médicos, quirófanos, medicina y todos los alambres que le ponen a uno ahí. Horrible todo eso, pero gracias a Dios por la ciencia. Ha avanzado tanto, pero claro, la ciencia no ha podido dar una respuesta total. Pero nuestro médico divino, Él sí puede sanar. Y si alguno no lo sana, es porque no es su voluntad. Y si nos morimos, es porque Él ya dice, a este ya se le venció la visa aquí en la tierra, tiene que visar para el reino. No somos eternos acá. Pero es interesante que la palabra salvación viene de una palabra que es soso, y soso, no sonso, soso. Soso es salud completa, salud espiritual, es salud física, de todo. Entonces nosotros creemos en el Dios de los milagros. Dice la palabra de Dios, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Pero al final de cuentas, déselo fuerte. Al final de cuentas, sea por la ciencia médica o sea por la sanidad divina, es Dios el que sana. Porque si Dios no quiere que se sane, aunque se trague todas las farmacias del mundo y le caigan todos los especialistas del mundo, hasta ellos se han muerto. Porque tenemos un tiempo para tragar. Pero en el camino de la luz hay muchas
tristezas, problemas, enfermedades, pero creemos en la sanidad divina. El Cristo de los milagros no ha pasado. Y el Señor hoy sigue haciendo milagros. Creemos en el Dios que sana. Dice la palabra de Dios, la oración de fe salvará al enfermo. Y Dios hoy continúa, tiene que darle más, continúa sanando milagrosamente. Y saben, si Dios usó al médico para sanarnos, si usó la aspirina o el metformin o todas esas cosas, no fue, los medicamentos y los que trabajan en medicina solo son herramientas de Dios, pero el que sana es Dios. Solo Él es el que sana a través de, gracias a Dios. Pero todavía tenemos la oración que podemos, aun cuando muchas veces el especialista dijo, pues yo hasta aquí ya no puedo más, hasta aquí llegué. Todavía Dios va a empezar, todavía Él puede hacer una obra, pero toda sanidad verdadera proviene de Él. Nuestra confianza está en el Señor, no en el método. Pero mientras tanto, vamos aquí que al médico o que todas estas cosas, mientras tanto estamos esperando un evento, el evento más grande que la Biblia le llama la esperanza bienaventurada. Cristo volverá a la tierra. ¿Usted lo cree? Aunque no lo crea, Él volverá. Dijo en Juan 14:3, vendré otra vez. Vendré otra vez. Hermano, pero tanto tiempo que han estado anunciando que va a venir y no viene, pero Él vendrá. Pero fíjese que aquí Él vendrá. Vendrá. Por ahí tenemos problemas teológicos. ¿Qué dicen? Bueno, que si el Señor dice que va a haber una gran tribulación, que va a venir antes de la tribulación, que va a venir a media tribulación, que va a venir después de la tribulación, que va a haber un milenio, que no va a haber milenio, o que viene no sé cuándo. Yo sé, yo tengo respuesta para esas dudas. Y mi respuesta es, Él vendrá cuando Él quiera. Como Él quiera. Y todas esas posturas que nosotros tenemos, pues se respetan. Pero lo importante, y en eso convergemos todos, que Él volverá. ¿Cómo? No sabemos. Pero que viene, viene. Y lo estamos esperando. Yo lo estoy esperando. ¿Usted lo está esperando? ¿Cómo? ¿Como las vírgenes insensatas o como las vírgenes prudentes? Hermanos, la historia no terminará en la tumba. Cristo volverá a la tierra. Y la iglesia vive mirando hacia adelante, esperando a su Señor, con esperanza, esperando a nuestro Rey. Una iglesia que espera a Cristo es una iglesia que vive diferente. Y la palabra diferente aquí también se puede decir por santo. Una persona que espera a Cristo vive en santidad. ¿Por qué? Porque se encamina a la ciudad de luz eterna, donde solamente la perfección puede estar. Solamente sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, somos de la familia de Dios que apunta a la eternidad que nos espera. Y este es el último punto. La eternidad que nos espera. Juan 5:28 dijo el Señor, todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y unos saldrán. ¿Para qué? Unos saldrán para vida eterna. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los que hemos creído en Cristo de verdad, disfrutaremos la vida eterna con Él. Los que rechacen su gracia, lamentablemente, enfrentarán la separación eterna. En conclusión, he hecho un recorrido por el camino de la luz, por los
fundamentos inquebrantables de nuestra fe. Les hablé del Dios Trino. Creemos en un Dios que se revela en tres personas distintas. Les hablé de un Dios que se revela en Cristo, que vino a salvarnos, del Espíritu Santo que nos prepara y nos transforma, de la Biblia que es la que nos informa del pecado y del remedio en Cristo, de la gracia que nos prepara para ir a Dios, de la santidad requerida para estar con Dios, de la familia que integramos, que es la iglesia, del bautismo como testimonio público, de la Santa Cena como memorial y anuncio de la segunda venida, de la sanidad divina que nos auxilia en el camino, de la segunda venida de Cristo, que es la esperanza que nos lleva por este camino. Y les digo que la iglesia primitiva tenía una frase triple. Ellos, su cantaleta era: Cristo vino, Cristo vive, Cristo viene. Esa era su predicación. Entonces, hermanos, les hablé de la vida eterna, les hablé del destino final de este camino, de la resurrección, del juicio, de la eternidad feliz con Dios y de la horrible realidad eterna de los incrédulos. Pero también les hablé del llamado de Dios a rendirse a Él por medio del único medio que Él ha dejado, que es Cristo Jesús. Y quiero remarcar para terminar: habrá una resurrección, habrá un juicio, habrá un destino eterno. Existe una eternidad real. Los salvados por Cristo a la felicidad eterna, los incrédulos a la desgracia eterna por rechazar a Cristo, pero que Dios hoy está llamando todavía. Su gracia todavía llama. Arrepiéntanse, conviértanse. Estos son los cimientos sobre los que ha caminado la iglesia durante generaciones, el camino de la luz. Cuando los vientos soplen, cuando las culturas cambien, cuando las modas pasen, cuando las ideologías se multipliquen, cuando las fuerzas nos falten, cuando las promesas humanas fallen, cuando el tiempo siga avanzando, cuando todo lo demás parezca cambiar, los fundamentos que le he mencionado permanecerán para siempre. La verdad de Dios permanecerá firme eternamente y esta sana doctrina permanecerá por siempre. La gran invitación está presente. ¿Está usted edificando su vida sobre estos fundamentos? ¿Está transitando por el camino de la luz eterna? ¿Ya ha recibido a Cristo como su Salvador y Señor? ¿Ha experimentado el nuevo nacimiento? ¿Está viviendo en santidad? ¿Está preparado para encontrarse con el Señor? Como sea, Cristo hoy le llama y le dice: hoy es el día de salvación. Hoy es el día de prepararnos. No sé con quién estoy hablando hoy, pero si alguien de ustedes no está preparado, hoy es el día, no mañana, hoy. Entre tanto se dice hoy: no endurezcáis vuestros corazones, dice la palabra de Dios. Usted necesita reconciliarse con Dios, hágalo hoy. Usted necesita aceptar a Cristo, hágalo hoy. Usted necesita consagrarse al Señor, hágalo hoy. Y camine en este sendero de la luz sobre estos fundamentos de la sana doctrina que es eterna. Voy a abrir la oportunidad para que oremos y terminemos este mensaje que espero haya tenido claridad para usted. Hice un recorrido por nuestras 16 doctrinas. El camino de la luz. Al final de cuentas, eso es lo que importa. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por la fe que una vez fue dada a los santos y que a nosotros ahora nos toca que conservarla y predicarla. Gracias por estas verdades eternas. Gracias por esta sana doctrina eterna. Gracias porque ellas sostienen nuestra esperanza.
Ayúdanos, Padre, a permanecer firmes en tu palabra, en tu doctrina, en tu secreto. Ayúdanos a permanecer fieles a nuestro Señor Jesucristo, a vivir llenos del Espíritu Santo, a vivir comprometidos con tu misión, que pongas carga en nosotros por la gente que está perdida. Y Señor, ayúdanos a que en este camino de la luz nuestra vida refleje la santidad que tú deseas, y que vivamos cada día esperando el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo.